Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos, y damos gracias al Señor nuestro Dios que nos concede esta oportunidad maravillosa de poder estar, hermanos, desde acá compartiendo lo que es el mensaje de su palabra. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y en esta ocasión, el título que nos ocupa es La sexta trompeta del Apocalipsis, parte 5. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Vamos a hablar de cómo los jinetes obedecen a los 4 ángeles que fueron desatados junto al gran río Éufrates. Amén. Vayamos a la Biblia, hermanos, al libro de Apocalipsis y veamos lo que nos dice. Vamos a leer nuevamente el capítulo 9 y los versículos del 15 al 21. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Amén. Los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues por el poder de los caballos, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Amén, hermanos. Hemos leído lo que la palabra del Señor nos dice. Dice el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Los ejércitos de los jinetes. Y aquí nos habla de estos jinetes. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿quiénes son estos jinetes? ¿A quién obedecen estos jinetes? ¿Y cuál es su propósito? Fíjese que podemos ver que estos jinetes no están obedeciendo a otra cosa, sino a la palabra de Dios y a la orden que han recibido por disposición divina a aquellos que, hermanos, a aquellos ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Hemos de recordar que, según el versículo 15, dice que el propósito de desatar a estos 4 ángeles era para matar a la tercera parte de la humanidad. Ese era el propósito. ¿Y cuál fue la forma? ¿Cómo Juan vio esta profecía y vio la visión?
de que se ejecutaba, de que se desarrollaba, de que se llevaba a cabo. Dice que lo hicieron por medio de un ejército, y esto lo dice el versículo 16, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Aquí se nos habla de los ejércitos de los jinetes que estaban allí con la disposición de ir y cumplir el mandato de Dios, de matar, de cegar, de quitar la vida a la tercera parte de la humanidad. Entonces, la forma como estos ángeles iban a cumplir o cumplirían lo que es esta profecía es dando las órdenes a estos jinetes y a sus caballos para que fueran y hirieran a los hombres para que los hombres fuesen muertos. Ahora, hermano, nosotros miramos aquí, hay razones que demuestran que estos estaban o eran como parte de los ejércitos celestiales. La primera razón es que estos jinetes están obedeciendo a los 4 ángeles. A los 4 ángeles que están ahí pues en el versículo 16. Ahora, esto también, hermano, siempre existe una conexión bastante obvia en lo que es la escritura. Ahora, los 200 millones de jinetes siguen y obedecen a los 4 ángeles. Ahora, la misión de los ángeles era, hemos estado repitiendo esto porque ese era el propósito de haberlos desatado, matar a la tercera parte de la humanidad. Ahora, como segundo punto, podríamos ver que de la boca, o sea, ¿cómo es que los mataban? ¿Cómo es que se ejecutaba la acción? Dice Juan, amén, en la visión de la profecía, en el libro de Apocalipsis 9:17, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían, amén, corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Amén. Dice la Biblia que Juan vio esta visión monstruosa donde ve aquellos caballos. Él los compara así porque la visión es espiritual, pero él ve aquellas cosas como que escupen fuego, hermano. Dice que eran como cabezas de leones. Fíjese que esto representa o podría representar la destrucción. Cuando uno analiza, hermano, esto y mira cómo ve Juan esta visión y ve que aquello era como un jinete, o sea, lo vio como caballos. Esa es la forma, dice, vio los caballos y también vio a sus jinetes, es decir, a los que iban montados, y vio que escupían fuego, que escupían humo y que escupían azufre y que con esto mataban y dañaban, hermano. Y esto representa de alguna manera la guerra, la destrucción, quizás los grandes cañones, ¿verdad? Matando gente, matando, despedazando a la gente a diestra y a siniestra por todas partes, pues dice la escritura que de su boca, dice, salían estas cosas, dice el versículo 17, dice que de su boca salían fuego, humo y azufre, y escupían así, hermano, como fuego, como grandes estruendos, quizás como grandes explosiones que ocurrían. Y Juan veía en esta visión esto porque había gente montada, había un jinete montando arriba de ese tanque, de ese caballo, estaba allí, hermano, y Juan lo veía. Y dice también Juan que tenían colas y sus colas eran semejantes a serpientes y con ella también dañaban, con ella también herían, dice aquí la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de esta situación. Ahora, también aquí mismo
podemos nosotros mirar que los jinetes están bajo el mando o bajo el control de los 4 ángeles que están utilizándolos a ellos para cumplir su misión. Es decir, los ángeles tienen la misión de ir y de cumplir la misión de Dios de matar a la tercera parte de la humanidad. Ahora, hermano, nosotros vemos entonces de que esos ángeles están dando órdenes a estos jinetes y a todo este ejército, no están obedeciendo a entidades terrenales, sino que están atendiendo la orden de entidades espirituales, en este caso del Señor. Por esto deducimos que se trata de un ejército espiritual. Ahora, la segunda razón quizás que se puede considerar por la cual esto viene de Dios, es decir, viene de parte del Señor, esta escena grotesca, apocalíptica, de destrucción de millones de personas, viene de parte del Señor, viene de parte de Dios. Esto es, hermano, por las corazas de los jinetes. Dice evidencia, que nos ayuda con su evidencia a sostener que sus dueños son siervos de Dios. Sus corazas son de fuego, de zafiro y de azufre, dice el versículo 17. Dice, las cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y aquí hay varios elementos quizás que considerar, pero por lo menos estos 3 que nos están anunciando o nos están mostrando a nosotros. El primero de los elementos que se nos presenta dice las corazas de fuego. Hermano, quiero decirle a usted esto. Aquí, como este es un estudio panorámico, aquí lo ampliamos, hermano, para entender el panorama completo, hermano. Y es que el fuego aparece frecuentemente en la Escritura como el elemento de juicio. Escenas donde se manifiesta la presencia y los poderes de Dios, especialmente aquellos que tienen que ver con el castigo y la destrucción, hermano. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros ahora mismo? Fíjese que nos habla a nosotros la Biblia del fuego que arde. Nos habla del castigo que viene sobre la humanidad. La Escritura, por ejemplo, nos dice a nosotros, si usted va conmigo al libro de Mateo, amén, acompáñeme al Evangelio de Mateo capítulo 25, mire lo que dice la palabra del Señor, amén. Mateo capítulo 25, y si usted lee conmigo el versículo 41, de la palabra del Señor, nos dice el Señor a nosotros lo siguiente. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios pone el fuego como un elemento de destrucción. Dios pone el fuego al servicio de Él como destrucción y como castigo para los infieles, para los impuros, para los desobedientes, para las personas que no quieren nada con Dios. Entonces el fuego está reservado para los tales. La Escritura entonces nos va aclarando y nos va dando a nosotros estos elementos que nosotros no los podemos pasar desapercibidos. Hermano, pues la Escritura también nos enseñaba, si usted recuerda, allá en el capítulo 8 nos hablaba el Señor en los versículos del 3 al 5, de aquí de Apocalipsis siempre, nos hablaba de que un ángel toma del fuego del altar y arroja el fuego a la tierra. Esto es el juicio o los juicios del Señor que tienen que ver con la destrucción. Por esta causa, dice el Señor Jesucristo, están apartados ahí y están reservados para el fuego. O sea, para eso está reservado.
Fíjese que también el Señor en el libro de Juan, si usted va allá conmigo, en el Evangelio de Juan por el capítulo 15, si usted va allí a la palabra del Señor, amén, el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Versículo 6. Si usted está leyendo la Biblia, leámosla despacio, veamos lo que nos dice el Señor allí. Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El fuego aparece como elemento de destrucción, como elemento final, como el destino final de todos aquellos que son desobedientes a Dios. Asimismo, fíjese usted que la Biblia nos habla a nosotros, bueno, nos habla de muchas cosas. Dice también que en Ezequiel nos habla ahí en el capítulo 1 de una apariencia de fuego en la figura del trono que se le muestra a Ezequiel. Y es porque el fuego es el elemento que Dios utiliza para purificar. El fuego que Dios es el elemento utilizado por Dios para destruir. Entonces, estos elementos, las corazas de fuego y todo esto que aparece nos da a nosotros la potestad para decir, esto viene de Dios. Es un designio de Dios para la humanidad, por cuanto la humanidad quiso rebelarse en contra del Señor, quiso rebelarse en contra de Dios. Por eso vemos también el trono del anciano de días, también que es como llama de fuego, y las ruedas del mismo también son como fuego ardiente, donde un río de fuego procedía y salía de delante de él, según Daniel en el capítulo 7 y los versículos 9 y 10, cuando nos habla del anciano de días, aquel que no tiene principio ni fin de vida. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos va dando estos elementos y nos enseña que el fuego es un elemento que está preparado para la destrucción de los hombres. De hecho, en Marcos, en el capítulo 9, allá por los versículos del 43 al 48, la Biblia nos habla acerca de que si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, pues mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor pues nos enseña esto también a nosotros en la palabra del Señor. Entonces, todos estos elementos se combinan para que nosotros entendamos que esto sí viene de Dios, viene como sentencia de parte de Dios. No es que Satanás está haciendo esto, no, es Dios el que está haciendo esto con el propósito de que la gente que sobreviva recapacite y que se vuelva hacia Dios de una manera correcta, de una manera honesta, de una manera decente. O sea, que no esté, hermano, pensando en que no va a haber juicio y en que no va a presentar cuentas delante del Señor. De hecho, si ustedes analizan y ven conmigo la carta segunda de Tesalonicenses, vaya conmigo, yo lo estoy haciendo navegar bastante en la Biblia, amén. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe, amén, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, amén, segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice la palabra, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que el Señor pagará en llama de fuego a todos aquellos que no obedecieron al evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. No conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio, entonces a esto les toca la llama de fuego, les toca sufrir la perdición, la destrucción por medio del fuego de Dios. Entonces, aquí, hermanos, siempre sigue el Señor anunciando estos mismos elementos. De hecho, la Biblia también nos narra, nos dice aquí en el libro de Hebreos, si usted analiza un poco y va conmigo también al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor, Hebreos 10:27, amén, Hebreos 10:27, dice la palabra, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. ¿Adversarios de quién? La palabra adversario, hermano, quiere decir alguien que es contrario. Adversario quiere decir alguien que es contrario. En este caso, hablamos de adversarios de Dios, contrarios a Dios, aquellos que se resisten a Dios y que cuestionan a Dios. Aún en su mente están retorcidos sus pensamientos y están oponiéndose siempre a la voluntad de Dios. La Escritura nos dice a nosotros que hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Aquí nos habla de fuego que hierve, que ha de devorar a los adversarios. O sea que los adversarios de Dios, el fuego los va a destruir, los va a consumir, estarán siendo consumidos por esto. Entonces, este punto también nos lleva a que esas corazas de fuego de las cuales está hablando el Señor en Apocalipsis representan el juicio de Dios sobre la humanidad. Imagínense esta tercera parte de la humanidad, hermano. Actualmente estamos hablando de muchísimos millones de personas que serían muertas por causa de este designio de parte de Dios. Y estos morirían por causa del fuego, del humo y del azufre, es decir, morirían asfixiados, morirían quemados, morirían, hermano, con ese fuego abrasador. De hecho, también la palabra del Señor nos enseña a nosotros allá en Apocalipsis 18, en Apocalipsis 18:8, que es un texto que vamos a estar viendo más adelante, pero lo vamos a leer ahorita, amén, en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 8, que nos habla acerca de la gran Babilonia. Dice la Biblia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Hablando de la gran Babilonia. Y esto vamos a hablar después, ¿verdad? Amén. Vamos a ir estudiando despacio, pero ya vienen algunos asomos con respecto a esto. Y la Biblia nos dice nuevamente a nosotros que Dios utiliza el fuego como medio de destrucción, como medio de castigo, como un medio para ejecutar los juicios del Altísimo, los juicios del Todopoderoso. Por lo tanto, hermano, aquí aquella persona que no le tenga temor a Dios, hermano, va a tener que pagar la plena consecuencia de sus actos. ¿Por qué? Porque Hebreos nos dice a nosotros, amén, quiero que vuelva a Hebreos en el capítulo 10, nuevamente en Hebreos, nos enseña el Señor a nosotros lo siguiente, amén. dice la palabra del Señor, amén, en el capítulo 10, dice la palabra del Señor en el versículo 30 en adelante. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda
cosa es caer en manos del Dios vivo, dice aquí la Escritura. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, Dios nos está advirtiendo. Además de esto, la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y eso también lo muestra allá por ejemplo, en el libro del Levítico. A veces, hermano, yo doy solamente los nombres de los libros, las citas, para que ustedes puedan ampliar después este estudio, quizás a abrir un poco más el panorama acerca de lo que estudiamos. Pero por Levíticos capítulo 10 nos habla acerca de Nadab y Abiú, que eran sacerdotes que servían al altar de Dios, pero que violaron un mandamiento expresado en el libro de Éxodo capítulo 30 y el versículo 9, donde se ordenaba que ellos debían tomar fuego del altar y no ofrecer nunca un fuego extraño que el Señor no les hubiera mandado. Entonces la Escritura dice en Levítico que de delante de Dios salió fuego y los consumió a ellos, los mató allí el Señor. Y el Señor ordenó a Aarón y a la familia cercana de estos jóvenes que no lloraran por ellos, que no endecharan por ellos, que no tenían que hacer eso, que solo el pueblo, toda la gente del pueblo sí podía llorarlos, endecharlos, lamentarse por la muerte de estos jóvenes. Pero el Señor le dijo a los sacerdotes que sobrevivieron: en los que se acercan a mí, me glorificaré, dijo el Señor. Es decir, Dios, hermano, es fuego consumidor. Dios es fuego que consume. Amén. Entonces, hermano, aquí debemos de entender nosotros esto. La Escritura nos enseña esto. Dios es amor, sí, pero también Dios es fuego que consume. Y debemos de tenerlo bien claro. Esto es un principio bíblico que todo cristiano, ya sea cristiano que está iniciando en la fe o aquel cristiano que ya tiene sus días de caminar en la fe del Señor, debe saber esto, que los juicios de Dios son según su santidad y son según su designio y son según su voluntad y según sus principios, de acuerdo a la naturaleza de Dios, a lo que Él es. Amén. Por lo tanto, debemos de tener muchísimo cuidado con respecto a esto. También la Biblia nos dice a nosotros, allá por el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10, dice que había un lago que arde con fuego y azufre, y allí fue lanzado el diablo, la bestia y el falso profeta. Fueron lanzados a ese lago que arde con fuego y azufre. Y esto se cataloga como la muerte segunda. En su momento estaremos ampliando un poquito esto, quizás expandiendo un poco el panorama para que veamos la Escritura. Pero aquí hay un consuelo también. En un texto que yo le mencioné hace un rato, yo le mencioné a usted que el libro de Mateo 25:41, el Señor dice a los de la izquierda, a los que no hicieron su voluntad, dice el Señor: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Y dice: preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese que el fuego eterno, el fuego del infierno, el fuego del castigo, no ha sido preparado para usted. No ha sido preparado para ningún ser humano. Ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Es decir, para el diablo y sus seguidores. Pero los seres humanos que decidan seguir al diablo, ser adversarios de Dios, ellos van a ir al lugar que le toca también ir a Satanás. Y como Satanás no se quiere ir solo,
entonces está conquistando y ganando almas, haciéndoles promesas falsas y un montón de engaños para que vayan también a terminar en su destino final a ese lugar de tormento, a ese lugar de castigo, como dijera aquel hombre rico, amén, en el libro de Lucas capítulo 16. ¿Te acuerdas de que había un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro? La escritura dice que ese hombre se lamentaba y decía: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta flama, estoy atormentado en esta llama, en llama de fuego. Y entonces, hermano, nosotros debemos vernos en ese espejo. Usted, como persona sensata, pensante, con 5 sentidos que Dios le ha dado, Dios bendiga su mente para que siempre esté lúcida y siempre pueda entender bien las cosas. Debemos vernos en ese espejo. Porque ese hombre del Evangelio de Lucas capítulo 10, del Evangelio de Lucas capítulo 16, dice que ese hombre estaba clamando por misericordia y que se mojara la punta de un dedo en agua para refrescar su lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Y entonces el patriarca Abraham le dice: no se puede, porque hay un gran abismo entre ustedes y nosotros y no podemos pasar de aquí a allá. Entonces dice él: si no puedes ayudarme a mí, envía a Lázaro para que vaya a mi familia, que vaya allá a los vivos en la tierra y que éste les testifique y les predique y les diga y les advierta acerca de este lugar y acerca de este castigo que hay. Y entonces el patriarca Abraham le contesta a aquel hombre y le dice: no, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Y aquel hombre rico dice: no, padre, no lo van a oír. No van a oír ni a Moisés, no van a oír a los profetas. Yo creo que si alguien va de aquí, de entre los muertos, hasta allá, a los que están vivos, les podrán advertir acerca de esto. Padre, envíalo. Y entonces el patriarca Abraham cierra el capítulo y le dice: si no son creyentes a Moisés ni a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de aquí, de entre los muertos. 2000 años, más o menos, más de 2000 años han pasado ahora mismo. Jesucristo de Nazaret descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió al Seol, descendió a lo profundo y resucitó de entre los muertos y vivió y vino a contarnos y a decirnos de que todo esto es real. Pero aún así, el ser humano ha cerrado su corazón. Razón tenía el patriarca Abraham al decir: aunque alguno se levantare de aquí, de entre los muertos, como Cristo se levantó de entre los muertos, ni aún así, dijo, la gente va a creer, porque su corazón está endurecido. El corazón de ellos está rebelde. El corazón de ellos no entiende razones, no acepta ese tipo de disposiciones. Y por lo tanto, el destino final corresponde a la condenación. Y esto es el castigo que viene. 200 millones, dice Juan en la visión de Apocalipsis. Yo oí su número: 200 millones de jinetes, 200 millones de caballos que venían escupiendo humo, fuego, azufre y matando a la tercera parte de la humanidad. Millones y millones de personas en la visión de Apocalipsis mueren y morirán sin Cristo. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para esto? Hermanos, hay una situación bien grande aquí. Ahora, nosotros concluimos aquí, hermanos, diciendo que Dios mismo proporciona
estas corazas de fuego, de zafiro y de azufre a los 200 millones de jinetes, así dotándoles de la armadura que les haría falta para efectuar la matanza de la tercera parte de los hombres. Es decir, que estos hombres que mueren son, y podemos decirlo, creemos que así es, son seres humanos que están al servicio de Satanás. Y esto, hermano, el Señor lo ha dispuesto de esta manera para que la humanidad, tal vez viendo esto en un espejo, pueda entender, pueda razonar, pueda mirar, caramba, mi vida está en un desastre o yo estoy del lado equivocado. Hay gente que dice, sí, ahí dice, es un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así dice la Escritura allí en el libro de Hebreos. Pero ¿qué es o quién es un adversario? Es aquel que está contra Dios. Y puede decir alguien, fíjese que yo no estoy en contra de Dios. Mire, yo soy una persona que a mí no me ofende que me prediquen la palabra. Usted puede predicarme la palabra y yo no me voy a ofender. Fíjese que también, mire, si mi esposa quiere ir allá a la iglesia, allá a adorar a Dios, a cantar, allá donde están predicando, allá y mis hijas quieren ir y mis hijos quieren ir, yo no les estorbo, mire, ellos se van y yo no hay ningún problema, yo me quedo ahí en la casa, yo hago el oficio, yo hago las cositas y a mí no me molesta que mi esposa vaya allá y etcétera, etcétera, pero a mí eso no me llama la atención. Entonces yo no soy enemigo de Cristo, porque yo no le sirvo de tropiezo o de estorbo a mi familia para que ellos sí busquen a Dios. La persona puede creer que no es adversario por estar en esa condición, pero la Escritura nos pone un lindero, nos pone, hermano, nos pone una situación difícil. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y el versículo 23, el Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor entonces nos pone, mira, o estás conmigo o estás en mi contra. Eso es lo que dice Cristo. No hay que usted diga, no, fíjese que yo no estoy ni a favor ni en contra de Cristo. No, el simple hecho de que la persona no se decida por Jesús, ya es un adversario. Le pertenece a Satanás, porque todo aquel que no se hace al equipo de Jesús, al lado de Jesucristo de Nazaret, esa persona ya es un agente del mal, ya es una entidad maligna, ya es una persona que no ha sido limpiada, que no ha sido renovada su mente, que no ha nacido de nuevo porque no se ha bautizado para el perdón de sus pecados y por lo tanto constituye una posesión adquirida por Satanás. Satanás tiene esa potestad sobre esa persona, mientras esta persona no sea liberada por Cristo. Y por esto es que dice el Señor dos cosas que nosotros debemos observar. En el libro de Juan, por allá por el capítulo 8 y los versículos 31 en adelante, cuando el Señor dice en su palabra, dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijeron entonces aquellos judíos, jamás en nuestra vida hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Jesucristo les dijo, de cierto les digo, que todo aquel que sirve al pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que el Señor pone también esto, mientras la persona no sea liberada, mientras la persona no sea librada espiritualmente, le pertenece a Satanás porque no ha conocido la verdad,
porque no ha conocido a Jesucristo. Y dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Pues Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no podemos ser ignorantes al respecto de esto. Y también el Señor nos dice allá por el libro de Colosenses, por allá usted puede mirar en el capítulo 1 y el versículo, 12, 13 en adelante, ahí la Escritura nos dice, hablando acerca de Dios y acerca de la obra de su Hijo Jesucristo, dice el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Si usted no ha sido librado de esa potestad, de esas garras de las tinieblas, y no ha sido trasladado al reino de Cristo, como lo dice Hechos 2:47, entonces usted no está a salvo, no permanece a salvo. Al contrario, está en peligro. Cada día que pasa, usted está en peligro de muerte, no de muerte física, sino de muerte espiritual. Si bien la muerte física llega, entonces se cierra también esa ventana de oportunidad que usted puede tener para decidirse por Dios. Yo sé que a muchos de los que nos están oyendo, probablemente ahí este mensaje no cae muy bien, no agrada mucho, porque es demasiado fuerte, demasiado confrontativo, demasiado exigente, demasiado, hermano, legalista tal vez para algunos. Hermano, no hay que ser tan grosero con la gente, etc. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Acaso quiere que le mienta? ¿Acaso quiere que le diga, no, pues así estamos bien? No importa que usted no sea de Cristo, lo importante es que aunque usted no sea cristiano, usted no sirva de estorbo a los cristianos, que usted si puede ofrendar como amigo, ofrende, que si usted puede orar, ore, que si usted aquí y allá, y así está bien, así siga. No, no está bien, está en riesgo, está en peligro. Satanás le va a decir, no sé si estás bien, si tú no le haces mal a nadie, tú sigue así. No hay ningún problema. Vive feliz, disfruta la vida, etcétera, etcétera. Satanás le va a decir, así deja pasar el tiempo. Y el Señor dice, no, mirad con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces nosotros debemos de estar atentos, hermano. Debemos de estar listos. Debemos de saber en qué y en quién hemos creído. Por lo tanto, hermanos, demos pues esas infinitas gracias a Dios y esas corazas de fuego, de zafiro y esas corazas, hermano, que aparecen allá, representan esos juicios del Señor, esos juicios apocalípticos que vienen sobre la humanidad. Yo no sé si usted sabía esto, pero el fin del mundo se acerca. Ya viene el fin viene. ¿Y estamos listos? ¿O no está listo? Eso es lo importante. ¿Valora usted su alma o no la valora? Pues usted sabrá tomar una decisión del lado de quién está. Si del lado de Dios o del otro lado, donde está el enemigo de Dios, el adversario de Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que también nos conceden el privilegio de poder estar aquí, hermanos, y de poder predicarles lo que es la palabra del Señor. Iglesia de Cristo.